Muy buenas noches. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que nos acompañará en esta sesión. Su nombre es Paula Vergara, es licenciada en Psicología de la Universidad Central de Chile. También tiene un magíster en Psicología Clínica, Trauma y Psicoanálisis Relacional de la Facultad de Psicología y el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos. Es diplomada en Intervención Psicojurídica y Forense de la Universidad Diego Portales. Cursó el programa de actualización profundizando en la teoría y práctica clínica relacional. También es diplomada en Psicoanálisis Relacional, Cuerpo y Trauma en la Práctica Clínica del Centro de Terapia Relacional. Es docente universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Universidad Central, de la Universidad de Chile, la Universidad Mayor, Diego Portales, Santo Tomás, entre otras universidades. Es terapeuta familiar del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la práctica profesional de la consulta privada, especializada en la realización de evaluaciones diagnósticas y tratamientos de violencia familiar. Durante 18 años se desempeñó como psicóloga y más tarde como coordinadora en el Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, además de haber sido directora del área de acompañamiento integral en la Fundación para la Confianza. Dicho esto, le damos el paso a Paula para que inicie con su presentación. Gracias, Mari. Voy a comenzar con la presentación para que podamos iniciar. ¿Me avisan si la ven bien? No alcanzo a ver el chat, así que Mari, si se ve bien, por favor, y me puedes corroborar. Se ve súper bien. Ya, genial. Ok, entonces la idea de hoy, además de darles la bienvenida a todos y todas, es agradecerles el interés por conocer, comprender y de alguna manera integrar conocimientos que todas y todas ya tenemos, ¿no? Pero este es un acto de los profesionales que estamos en este seminario hoy día de poder entender y aprender cómo tratar a las víctimas de este tipo de experiencia, ¿no? Eh, Creo que a pesar de que todos tenemos conocimiento de que existe la violencia sexual, tal vez algo que he aprendido en estos 26 años de experiencia con víctimas es que no sabemos tratarlas del todo, ¿no? Y creemos que tenemos que hacer ciertas cosas, decir ciertas cosas, y no necesariamente eh, eso significa que sea adecuado para determinadas personas. Algo importante de aprender, de trabajar con víctimas en violencia sexual, es que cada víctima necesita algo distinto. Y a pesar de que nosotros intentamos buscar certezas, modelos, procesos, siempre una persona que ha vivido esta experiencia trae un desafío nuevo. A mí me gusta hablar de las personas que han vivido esta experiencia. Eh, con el tiempo ha ido cambiando las palabras como víctima, por supuesto jamás decir una persona abusada, una persona violada. Eso es un lenguaje maltratador y que encasilla y estigmatiza a las personas que han vivido esta experiencia. ¿Ya? La idea de hoy es poder abordar lo más posible respecto a cómo generar buen trato. ¿Sí? Eh, Marí, ¿levantaste la mano? Sí, voy a parar un momentito la grabación, disculpa. Ok. Voy a volver a compartir entonces. Ahí sí. Pero repetir algunas ideas que capaz que no escucharon por ahí, ¿no? Decía que quisiera agradecer a todos los que están presentes por este interés y motivación, por intentar comprender de alguna manera cómo tratar con personas que han vivido esta experiencia, una experiencia violenta, una experiencia o experiencias que más que nada, y que es algo que tenemos que integrar rápidamente, desorganiza, ¿no? No solo desorganiza a la persona que ha vivido la experiencia, sino que desorganiza
todo el tejido que hay alrededor de esa persona, ¿no? Todo el tejido social que existe alrededor de esa persona, ¿sí? Por lo tanto, una tarea importante en este contexto es justamente intentar, de alguna manera, organizar el mundo de esta persona. Y como dije, no todas las víctimas que han vivido esta experiencia requieren de lo mismo, ¿ya? Y decía que aunque pensemos en un modelo o en procesos o en tiempos, no necesariamente eso va a ser adecuado para determinadas personas. Pero vamos entonces con lo que les preparé para hoy. Cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que nos pide ayuda y que ha vivido esta experiencia, estamos hablando de una crisis, ¿ya? Esa persona, ese sistema, ese tejido está en una crisis. Una crisis se produce cuando una persona se enfrenta a un obstáculo insuperable por los métodos habituales de resolución de problemas para la consecución de objetivos vitales, ¿ya? La crisis es cuando ocurre algo ante lo que yo no tengo recursos. No tengo recursos propios ni recursos externos para poder soportar, tolerar, organizar aquello que me está ocurriendo. Por lo tanto, viene este periodo de desorganización, ¿cierto? Y percepción, esta perturbación subjetiva con intentos fallidos de resolver, tras lo que las personas pueden buscar ayuda externa. Esa ayuda externa somos nosotros, desde distintos lugares, porque yo me imagino que no todos los que estamos acá necesariamente somos profesionales de la salud, ¿no? Pero cuando una persona ha vivido esta experiencia, va a buscar en algún momento ayuda externa, dado el nivel de desorganización que esta experiencia genera. Las crisis, además, se caracterizan porque producen un estado, como les dije, de desorganización temporalmente limitado. Puede durar entre 4 a 6 semanas habitualmente, lo que es un mes y medio, hasta que la persona pida ayuda, o sea, llegue a algún lugar donde hay una profunda activación emocional acompañada de confusión y búsqueda constante de soluciones, ¿ya? ¿Por qué es importante entender esto? Porque lo que está buscando la persona inicialmente es una solución y volver al equilibrio, ¿no? Encontrar un modo de volver a organizarse, ¿sí? Los síntomas no son la expresión de un trastorno particularmente, sino signos de la reacción de la persona en el intento para resolver esta crisis a la que se está enfrentando, ¿no? Si no son bien resueltas estas crisis, la persona queda en un estado de vulnerabilidad, ¿sí? Y disminuye su capacidad global de reacción y confrontación de problemas. Esto tenemos que tenerlo muy presente, porque muchas veces, en el entendido de que queremos ayudar, solicitamos a la persona que genere una serie de recursos y esta persona está en un estado de desorganización cognitiva, emocional y relacional. Es decir, lo más probable es que esta persona esté en un estado en que su cerebro esté profundamente activado, ¿sí? Y cuando nuestro cerebro está activado a propósito de una crisis y particularmente de un trauma, nuestro sistema cerebral en la neocorteza no funciona del todo, ¿sí? Hay partes del cerebro que se apagan, como la neocorteza, y por lo tanto la persona no puede pensar. O sea, aparece la desorganización y la confusión. Las crisis, muchas de ellas, tienen que ver con ciclos vitales normales, que son crisis esperadas, ¿sí? Eh, crisis normativa, ¿cierto? A propósito del nacimiento de un hijo, la entrada a la universidad, ¿verdad? Algún cambio en el colegio, pero eso es una crisis esperada. Las otras son crisis inesperadas y surgen como consecuencia de eventos traumáticos que rompen abruptamente la cotidianeidad de las personas, instituciones e incluso comunidades, ¿ya? Esto es lo interesante, que son abruptas. Por ejemplo, enfermedades catastróficas o invalidantes, un diagnóstico de una enfermedad crónica, por ejemplo,
la muerte de personas significativas, particularmente muertes violentas, la cesantía, el exilio, ¿sí? El desarraigo de mi país, el divorcio, algún accidente, un asalto, ¿ya? Como consecuencia, este impacto puede producir sintomatología ansiosa y depresiva en un sujeto, ¿no? Las crisis también pueden afectar a grupos, instituciones, cuando ocurren eventos tales como situaciones de violencia y abuso, el descubrimiento de actos de corrupción, acoso sexual, tragedias que afectan a miembros de una institución y como resultado, nuevamente, y volvemos sobre este concepto, provocan desorganización y confusión que altera la funcionalidad de las mismas, provocando sufrimiento en sus miembros y baja la productividad. Entonces, ¿cuál es el desafío al que nos vamos a enfrentar siempre cuando estemos intentando afrontar, apoyar, acompañar en un momento de crisis? Es la desorganización del sistema y de la persona y la confusión, ¿sí? En ese contexto, quisiera compartir con ustedes, esta es una diapo que no tenía para hoy día, pero hoy día en la mañana, sincrónicamente, me llaman dos profesionales distintos, un psicólogo y una psiquiatra, para preguntarme específicamente, ¿sí?, respecto de cuando un paciente o una persona cuente que es víctima de violencia sexual y se encuentre en ese momento crítico, si tengo que denunciar o no, ¿ya? Y esto es una certeza que debemos tener todos aquellos que tenemos contacto con personas que están en el momento crítico de la develación. Vamos a ver el proceso de la develación, ¿ya? Pero esto es muy importante tenerlo presente. Uno, cuando estamos frente a violencia sexual, estamos hablando de un delito, ¿sí? Eso es una certeza, ¿ya? Aquí no estamos hablando de un error, de un simple maltrato, de un malentendido. Esto es un delito. El delito de la violencia sexual protege dos bienes, ¿sí? El bien jurídico, es decir, lo que se resguarda, el bien jurídico protegido en la violencia sexual, en el delito sexual, va a depender de la edad de la víctima, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de una persona mayor de 14 años, el bien jurídico protegido es la libertad sexual, es decir, la libertad que tenemos las personas para decidir si consentimos o no en mantener relaciones sexuales o actividad sexual. ¿Ok? En el menor de 14 años, al menos en Chile, el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual. ¿Por qué? Porque el menor de edad, y esto es otra certeza, no tiene la opción de consentir, ¿ya? Y aquí, aquellos que trabajamos en violencia sexual, no nos podemos perder. Aquellos que se encuentren frente a una persona, ¿sí?, que viene en este contexto de crisis por haber sido violentada, uno debe tener claro cuál es el bien jurídico protegido y que estamos trabajando en un contexto de delito, ¿ya? La indemnidad sexual o integridad sexual en los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, es el derecho que tienen a no verse involucrados en un contexto sexual, en atención al daño físico, psíquico o emocional que esta experiencia puede ocasionar en el común de los seres humanos, ¿sí? Entonces hoy día la psiquiatra me preguntaba, en mi paciente de 21 años, ¿estoy obligada a hacer la denuncia? No, porque esa denuncia depende de la acción particular de ese sujeto. ¿Ya? Ya no es un menor de edad y por lo tanto tiene la libertad de decidir si quiere denunciar o no. Cuando es un menor de edad, de 14 años, en nuestro ordenamiento jurídico chileno, sí se debe realizar la denuncia porque el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual entre los 14, de los 0 a los 18 años. Ahora, ¿qué entendemos por consentimiento? Porque después el psicólogo que me llama me dice, oye, pero
ella cree que fue víctima de violencia sexual, pero no tiene claro si consintió o no. ¿Sí? El consentimiento en delitos sexuales es el acuerdo libre, voluntario, informado y explícito para participar en una actividad sexual. ¿Sí? Sí es sí. Es un acto participativo, activo. Cualquier acto sexual sin este acuerdo se considera agresión o violación. El consentimiento es activo y reversible. Yo puedo cambiar de opinión al segundo. Te digo sí y luego no quiero. Cuando es no, es no. Cuando es sí, es sí. El silencio, la falta de resistencia o el consentimiento pasado no son válidos. ¿Sí? Esto es muy importante porque a propósito de comprender el consentimiento, muchas de las personas que van a pedir ayuda externa es porque han comprendido que no hubo consentimiento y que esa acción sexual fue en su contra y fue una agresión. ¿Qué elementos importantes tenemos que entender de la violencia sexual para comprender que esto es una situación crítica? ¿Sí? La relación entre quien ejerce la violencia y la víctima está fundada en el poder. Se da una dinámica de coerción, de coacción, que deriva en una relación de sometimiento, una dinámica opresiva, donde hay una intromisión violenta al cuerpo real y al cuerpo psíquico. La persona que es víctima de esta agresión se ve forzada, restringida e impedida de consentir. Y nosotros ya sabemos la relevancia del consentimiento. La persona está impedida de ejercer su derecho a consentir o no puede emitir un consentimiento dado el nivel de desarrollo psicológico en niños, niñas y adolescentes. Se contraviene la voluntad de la víctima y en el caso de la población adulta es una restricción, como ya hemos integrado, a la libertad de ejercer su sexualidad. Las personas tenemos derecho a ejercer la libertad en términos de nuestra propia sexualidad. Para consumar el acto violento, la persona utiliza distintas estrategias para victimizar, ¿sí? Que es la forma en que someto al otro, y puede ser la fuerza física, amenaza, manipular psicológica y emocionalmente, presionar al otro, extorsionarlo, abusar de la condición que tiene de poder, abusar de la incapacidad de oponer resistencia por sumisión química, por ejemplo, entre otros. ¿Sí? Una persona que está alterada de conciencia por químicos, por alcohol, por drogas, porque está dormida, no está en condición de consentir. Dadas las características de este fenómeno, es una violencia relacional, es decir, es entre personas, generalmente es la transgresión a un vínculo de confianza y transgrede además la ética del cuidado y las relaciones. Por lo tanto, se fisura el pacto social, es decir, el tejido social donde todos nosotros hemos acordado el buen trato, ¿sí? Y el contexto donde se establecen las relaciones y la actividad sexual, en un contexto de acuerdo y consentimiento. El responsable de la violencia siempre busca su propia gratificación sexual. Realiza acciones que representan un menoscabo, y por eso es tan grave, a la integridad y a la dignidad de la persona. Y esto nos da una señal muy importante de qué es lo que tenemos que hacer nosotros en las primeras sesiones y durante todo el proceso. Siempre nuestra acción tiene que estar centrada en la dignidad, la integridad y la subjetividad del otro. ¿Ya? Siempre eso tiene que estar como soporte a todas las acciones que tomemos durante el inicio del trabajo, durante el trabajo y en el cierre del trabajo. ¿Por qué? Porque la violencia sexual tiene a la base la cosificación y la desubjetivación y la deshumanización
de un ser humano. ¿Ok? Por lo tanto, todas las acciones que nosotros tomemos tienen que tener como lineamiento central la noción de que el otro es un sujeto que merece respeto y dignidad. La violencia sexual es una de las formas más extremas de violencia de género y afecta principalmente a niñas y mujeres, pero debemos tener claro que hay otros grupos vulnerables, entre ellos los niños. Ahora, probablemente nuestra intervención o nuestro primer apoyo, ¿cierto?, sea a propósito de que ha ocurrido una develación, que es el momento en que se rompe el secreto, ¿cierto? Que es cuando la experiencia pasa de lo público, o sea, de lo privado a lo público, del secreto, ¿cierto?, a volver a habitar algo de lo público. Por lo tanto, la develación es un momento vital crítico en que la persona logra romper las barreras que le impidieron hablar, ¿ok? Que es el silencio al que ha estado sometido o sometida, ¿cierto? Y a la desmentida social. Esto no fue así, esto no es tan grave, esto no existe, ¿ok? La víctima tiene, la persona que vive esta experiencia tiene que superar una serie de barreras para lograr abrir el secreto. Por lo tanto, es un momento, un hito muy específico y muy particular. E insisto, probablemente nosotros vamos a estar en ese lugar, ¿no? Es decir, la primera vez que esta persona o habla con alguien externo o ya viene todo el sistema, su familia, la víctima, en este momento crítico a pedir ayuda, ¿no? Por lo tanto, la calidad de nuestro apoyo incide directamente en la recuperación de la víctima, independientemente del lugar donde estemos, ¿ya? No importa si nosotros estamos en un contexto de primera acogida, de primera orientación, si estamos en un lugar de primer apoyo, primer auxilio psicológico, si estamos en contextos terapéuticos, siempre, siempre, y este es otro de los lineamientos importantes, es que tenemos que tener claridad de la calidad del apoyo, porque ese apoyo va a incidir, va a impactar profundamente en el proceso que tenga esa persona de aquí en adelante. Es más, incluso este primer contacto con lo externo puede determinar si la persona vuelve a consultar durante su vida o no, si vuelve a pedir ayuda o no. Porque ¿qué barreras ha superado? Culturales. ¿Qué creencias existen respecto a la violencia sexual? ¿Cuáles son los mandatos respecto de ser mujer, ser hombre? ¿Cuáles son los mitos asociados a la violencia sexual? ¿Cuáles son las costumbres que rodean mi contexto? ¿No? Esto es normalizado, esto le pasa a todo el mundo. Psicológica. ¿Cuál es el vínculo que hay entre la víctima y quien lo agredió? ¿Es cercano? ¿Es lejano? ¿No se conocen? ¿No? Lidiar con todos los sentimientos de vergüenza y temor. Yo no sé si a alguno de ustedes alguna vez le ha tocado denunciar algo, ¿sí? El ser víctima de algo, que no necesariamente es violencia sexual. Eso ya tiene un impacto. Me robaron el celular, entraron a mi casa, me estafaron. Eso ya tiene una connotación emocional negativa. Imagínense cuando el delito que estoy denunciando o que estoy develando tiene que ver con mi sexualidad y mi intimidad y mi privacidad, ¿no? Hay otras barreras ambientales y contextuales, que es la respuesta del medio familiar inmediato. ¿Le creyeron? ¿No le creyeron? ¿No? ¿Qué postura debe tomar el profesional respecto de eso? ¿Es mi tarea creer? ¿No creer? ¿Qué postura debo tener yo respecto de eso? ¿No? Y ahí la respuesta es: su trabajo y su apoyo no tiene que ver con creer o no creer, porque esa no es su función. Su función no es investigar. Su función no es constatar que los hechos ocurrieron. Su función es apoyar. Su función es acompañar, informar, dar certezas, y vuelvo sobre la diapo anterior. Organizar
y disminuir la confusión que tiene esta persona y su familia. Hay muchas barreras institucionales, ¿no? Estigmatización. Ah, este es el que lo agredieron sexualmente. ¿Sí? La exposición de la vida privada. Nosotros acá en Chile hace muy poco hemos visto experiencias de víctimas que han sobrepasado las barreras y han logrado develar. Y muchos de nosotros podríamos dar miles de ejemplos acá, ¿no? De lo que es exponer la vida privada. Porque eso implica, si no hay credibilidad, si no hay apoyo, si no hay sostén, vamos a generar retraumatización, ¿sí? Vamos a volver a exponer a esta persona a una experiencia traumática. Tenemos que entender muy bien, ¿sí? Aquellos que trabajamos en el tema, ¿por qué las víctimas develan tan tarde? ¿Por qué se demoran tanto? Y esto es muy importante de incorporar. Jamás preguntar por qué no hablaste antes. La pregunta es, ¿qué pasó que no pudiste hablar antes? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué estaba pasando que no pudiste decir algo de lo que estaba pasando? ¿Por qué no hablan las víctimas? ¿Por qué se demoran tanto? El 70% de las víctimas develan tardíamente. Porque tienen vergüenza. Es muy simple, están avergonzados y tienen la creencia de que son culpables o responsables de haber participado, de no haber sido capaces de detener esto que estaba ocurriendo. ¿Por qué no te defendiste? ¿Por qué no contaste? ¿Por qué no saliste de ahí? ¿Por qué no gritaste? ¿No? Porque intentan proteger un equilibrio familiar que es frágil. Intentan proteger a los miembros de la familia. No quería destruir a mi mamá. No quería que mi papá sufriera. Mi abuela ya está vieja. ¿Cómo le iba a contar algo de esto? La iba a destruir, ¿no? Porque las estrategias de victimización de quien ejerce la violencia están vigentes. Estoy amenazada, he sido silenciada, ¿sí? Me han mostrado un arma para que yo me calle. Me han mentido, me han engañado, han distorsionado mi realidad, ¿sí? Me hacen sentir que yo participo, ¿cierto? Nadie te va a creer, nadie va a creer esto que tú estás diciendo. Por lo tanto, por eso es tan importante entender que el proceso de develación es un proceso crítico, ¿ok? Es un momento vital. Y porque probablemente no haya nadie disponible emocionalmente a escuchar. Quizás sean ustedes los primeros en escuchar esta experiencia, ¿sí? Es muy importante la disposición emocional que ustedes puedan tener ante una persona que está hablando de su experiencia abusiva, del momento crítico en que está develando. La disposición emocional sintonizada con aquella persona puede implicar que esa persona logre incorporarse en el proceso reparatorio al que tiene derecho, al proceso reparatorio que amerita para que pueda finalmente recuperarse. Es decir, las personas que han vivido esta experiencia no pueden hablar. No es que no quieran hablar, no pueden hacerlo. Y quizá esa es una frase que nosotros podemos incorporar cuando trabajamos en el momento crítico. Qué difícil tiene que haber sido para ti no poder hablar. Porque el decir no quisiste hablar habla o dice o envía un mensaje de que la víctima optó por no hablar. Y no es que la persona que ha vivido esta experiencia no quiera hablar, es que no puede hacerlo, ¿ya? Entonces, ese cambio en el lenguaje puede permitir que ustedes generen un espacio de apoyo, de contención, ya de organización, en que esa persona comprenda que ustedes sostienen, apoyan y comprenden que no es que no haya querido hablar, es que no pudo, ¿ya? Porque puede estar en un contexto que se ha normalizado la experiencia y no se ha dado cuenta de que es abuso. Sin ir más lejos, hoy día una paciente me contó una experiencia y me dice, ¿esto fue abusivo?
Claro que fue abusivo. No hubo consentimiento, hubo sufrimiento, dolor. No pudo hablar de eso. ¿Sí? Entonces, la respuesta ahí es, qué difícil para ti no haber podido hablar de esto con otras personas, por temor a que no les crean. Y es lo que reciben las personas que han vivido esta experiencia. Por eso digo que parte de nuestro trabajo no es creer, no es la intervención que estas personas necesitan. Si alguna persona inicialmente les dijera, ¿tú me crees? Por supuesto que te creo, pero no es mi trabajo determinar si esto ocurrió o no. Yo solo sé que para ti esto es sufrimiento y que no has podido hablar de esto, ¿no? Da lo mismo si esto ocurrió, no ocurrió, si fue una vez, dos veces, muchas veces, con esta persona o esta otra persona, porque no es la tarea inicial, al menos del profesional que está en el apoyo de la crisis, ¿no? Eso lo verán otros profesionales, otros actores del sistema en otro momento del proceso. Y algo muy importante que tenemos que comprender es que los mecanismos de protección psíquica muchas veces no permiten que las personas recuerden, ¿sí? Entonces nuestra tarea inicialmente es organizar algo de esto. En la desesperación de la confusión, de no me acuerdo, no puedo contarte todo porque no lo recuerdo, decir eso no es lo importante, que te acuerdes de todo, no es lo que necesitamos para que estés mejor hoy día. Llegará otro momento, ¿no? No es importante en este momento, porque lo que tenemos que comprender nosotros es que el cerebro de esa persona en ese momento está haciendo esfuerzos enormes por protegerse, ¿ya? Y efectivamente la persona puede que no recuerde su experiencia, ¿sí? Ahora, ¿cómo intervenimos finalmente? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Según el momento de nuestra intervención y la presencia que existan de síntomas, lo primero que vamos a hacer es un primer apoyo psicológico, ¿no? Vamos a intervenir en crisis, probablemente muchos de ustedes conocen los aspectos asociados a las primeras intervenciones en crisis y cómo pensar, ¿no?, en la terapia post-crisis. Lo primero que estamos haciendo no es terapia, es un apoyo psicológico. Tiene una connotación de intervención porque estamos impactando en el otro, pero no estamos en un proceso terapéutico. No somos el tratante en ese minuto. Somos un profesional que está apoyando, ¿cierto?, para organizar y disminuir la confusión. El objetivo del primer apoyo es amortiguar el impacto psicológico generado por este evento crítico, que estamos diciendo que puede ser el proceso de develación, ¿no? Cuando por primera vez, sí, cuando por primera vez esta persona está trayendo algo de lo privado a lo público. Por lo tanto, tenemos que facilitar que la persona afectada se estabilice y estructure. Eso es lo más importante. Estabilizar. Favorecer que la persona pueda enfrentar los aspectos más urgentes de la situación. Por ejemplo, la protección. Y lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Lo más importante que debemos considerar es la protección de la víctima. ¿Cómo asegurarnos que esta persona esté en una condición de protección y segura? Mientras la persona siga en contacto con la persona que está vulnerando, difícilmente nosotros vamos a poder pensar en un espacio terapéutico. Nos guste a los psicólogos clínicos o no nos guste. Pero nosotros no podemos hacer una intervención si la persona no está en condición de protección. Detectar si la persona está en riesgo, ya sea por sus propias conductas o por la situación. Por lo tanto, es muy importante implementar medidas de protección y asegurar la protección de la integridad de las personas afectadas, ¿sí? Debo evaluar riesgo. ¿En qué situación está la persona que me está pidiendo ayuda? ¿Está con el agresor? ¿Hay credibilidad por parte de la familia? ¿Entienden lo que viene en el proceso? Tengo que evaluar riesgo. Hay escalas de riesgo, ¿ok? Pero tengo que considerar cuál es el nivel de protección en que está la persona que me está pidiendo ayuda.
tenemos que evaluar el riesgo de la integridad física. Hay aspectos de la salud comprometida, hay amenazas físicas, ¿sí? ¿La han amenazado? ¿En qué contexto está? ¿Hay reiteración del delito? ¿Este es algo que ha ocurrido en una sola oportunidad o esta persona está en un contexto delictual, en un contexto traumatizante, está siendo agredida, se detuvo la agresión? ¿Sí? Evaluar el riesgo de suicidio. Esta es una pregunta importante al inicio. Muchos profesionales tienen susto a preguntar esto, ¿ya? Pero podemos preguntar, ¿has tenido ideas de morir? ¿Has tenido ganas de morir? ¿Has pensado en la muerte? ¿Has pensado en desaparecer? ¿Has pensado cómo hacerlo? ¿No? Es importante, ¿ya? Em, la violencia sexual está profundamente vinculada como síntoma a la ideación, a los gestos y a los intentos suicidas. ¿Ya? Entonces, esto hay que evaluarlo, ¿ok? Aun cuando no exista vínculo. Recuerden que lo que ustedes están haciendo es un proceso de organización, estructuración y ordenamiento, ¿sí? Por lo tanto, es importante el riesgo. Evaluar el riesgo de homicidio como homicida, o como víctima. ¿Te han amenazado? ¿Hay armas en tu contexto? ¿Sí? ¿Cuál es esa situación? ¿Has pensado en matar a alguien? Evaluar que tiene la capacidad que tiene la propia persona de protegerse y de proteger a otro, ¿no? ¿Qué has hecho para protegerte? Ya el acto de pedir ayuda es un acto de protección, y eso hay que decirlo, ¿no? Valorar el acto que ha hecho la persona de protegerse, porque cuando está pidiendo ayuda, lo que está haciendo es buscar la protección. ¿Sí? Entonces, ¿qué capacidad tiene esta persona de protegerse a sí misma? ¿Cuáles son las etapas del primer apoyo? Primero, establecer contacto psicológico. Esta disposición emocional a que estoy acá, disponible, sin juzgar lo que está pasando, ¿sí? Y estoy disponible a escuchar. No es mi tarea creerte o no creerte. Aquí estoy. Comprendo lo que está ocurriendo y estoy disponible a dar mi apoyo. Evaluar las consecuencias del evento crítico. ¿Qué pasó? ¿Qué ha significado para ti? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sí? Es una pregunta muy simple, pero que no se le ha hecho a la persona. ¿Cómo estás? Evaluar las circunstancias de vida, dónde estás viviendo, quién está contigo, quién te acompaña, con quién cuentas. ¿Sí? Determinar acciones inmediatas y favorecer conductas adaptativas. ¿Quién te puede acompañar? ¿Necesitas salir de ahí? ¿Estás bien donde estás? ¿Quién más ha escuchado esta experiencia que me has contado? ¿No? Es evaluar el contexto donde está la persona que nos está pidiendo ayuda. Proporcionar información acerca de las reacciones habituales, ¿ya? Ante la crisis. Eh, el entregar información de lo que está ocurriendo y del impacto organiza y regula a las personas. Piensen en sus propias experiencias cuando han tenido situaciones de crisis y hay un otro que les dice, mira, esto es esperable, ¿ya? Lo que está ocurriendo ahora es así, es esperable que estés ansiosa, es esperable que tengas pesadillas, es una reacción normal de tu sistema nervioso a este evento crítico, al haber hablado de esto. ¿Ya? Ocupen ojalá la palabra esperable, porque normal, yo siempre digo, para los que me conocen, normal, ¿qué es normal? Pero sí es esperable. Sí es esperable que una persona tenga muchas ganas de llorar, es muy esperable que la persona no reaccione, que esté como perpleja, que tenga la sensación de ser un testigo de su propia vida, de lo que le está ocurriendo, ¿sí? Derivar, si corresponde, a un profesional psiquiatra, si no está disponible un psiquiatra, un médico general, ¿no? Pero alguien que clínicamente pueda sostener a esa persona si es que requiere fármacos, por ejemplo, ¿ok? O un centro que tenga mayor capacidad, infraestructura o tenga otras funciones de las que yo tengo, ¿no?
No me puedo hacer cargo de la experiencia crítica de una persona que ha develado violencia sexual si no tengo el contexto para. Necesariamente tengo que derivar, ¿sí? Y por supuesto que las personas lo agradecen como un buen trato, como un reconocimiento a haber recibido a esa persona, haberla apoyado, es hacer un seguimiento un tiempo después y preguntar, ¿te gustaría, quisieras que yo te volviera a contactar para saber cómo estás? Para saber si te recibieron, dónde te derivé. ¿Lograste obtener un profesional especializado y estar en un proceso de terapia? No te preocupes porque si no resultó, te voy a apoyar en buscar un lugar. ¿Sí? Es decir, acompañar a esa persona hasta que logre instalarse en un proceso terapéutico adaptado a sus necesidades. Si yo no tengo las condiciones para aquello, no lo voy a hacer. ¿Ok? Y por supuesto hacer un cierre. Lograste pedir ayuda, vamos a hacer ciertas acciones, ¿cierto? Te vamos a derivar, es esperable lo que está pasando, vamos a generar un plan, ¿sí? Probablemente no nos vamos a volver a ver, pero nos vamos a contactar, ¿no? No dejar a la persona a la deriva. Hay que hacer un cierre. Esto es muy importante. Principios de la intervención en crisis. Es una intervención inmediata donde yo estabilizo a la persona, le ayudo a comprender lo que está ocurriendo, ¿sí? E inicialmente nos vamos a focalizar en la resolución de algún problema, ¿ok? Si necesito disminuir síntomas, si necesito salir de algún lugar, si requiero terapia, si requiero conversar con mi familia, si quiero denunciar, si quiero entender lo que me pasó, ¿ok? Y promover siempre la confianza en las propias capacidades de la persona que está pidiendo ayuda. Eso es significativo en virtud que la persona vuelva a creer y a tener confianza en sus propias habilidades, en su propia capacidad de protegerse. Recordemos que son personas que han sido altamente vulneradas, que han perdido su dignidad, su integridad, que han sido deshumanizadas. Por lo tanto, rápidamente, con decirle que puede confiar en sus propias capacidades, que es parte de la planificación y de la intervención que vamos a hacer, le permite a la persona recuperar algo de confianza en sí misma. Focalizarse en un tema. No podemos resolver toda la intervención en crisis. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a encargar de que recibas tratamiento psiquiátrico. Busquemos la forma en que puedas denunciar. ¿Cómo te podemos proteger? ¿No? Ordenar, estructurar, estabilizar. ¿Okay? Usar el tiempo y el estado de desorganización psicológica, ¿no? Como factores terapéuticos. ¿Okay? Esto tiene un tiempo. Estás desorganizado, desestructurado, pero nos vamos a organizar. En estos casos, quizás vamos a requerir de mayor actividad y directividad del terapeuta, acá, o del profesional, ¿no? No es solo sostener, sino que tenemos que entregar planes de acción, tenemos que entregar certezas. Esto ocurrió sin consentimiento. El bien jurídico protegido es tu libertad sexual. Esto lo puedes denunciar, puedes recibir y tienes derecho a tratamiento, ¿no? Es esperable que te sientas de esta forma y probablemente te vas a recuperar, ¿ya? Son certezas, son formas de ordenar esta desestructuración, esta desestabilización, ¿sí? Y la confusión que tiene la persona. Muy importante, flexibilidad técnica. No necesariamente el modelo que nos sostiene va a dar respuesta a lo que requiere esa persona. Los que tenemos quizá una comprensión relacional de la experiencia, no necesariamente va a ser suficiente para una persona que requiere intervención en crisis y dirección rápida, por ejemplo. ¿Ya? Flexibilidad técnica, ética, emocional, adaptarnos a la necesidad de esa persona y de ese sistema en particular. Eh,
La organización y el tipo de paciente atendido siempre va a ser distinto. Siempre. Y tenemos que estar dispuestos, y yo lo digo así internamente, ¿no? Digo, wow, ahora me voy a enfrentar a un mundo subjetivo nuevo. ¿Qué vendrá, no? ¿Qué desafío va a traer este nuevo paciente o esta nueva persona que me está solicitando ayuda? Porque no todas las personas que piden ayuda se constituyen en pacientes, ¿no? Puede ser una persona que requiere una orientación, un papá, una pareja, ¿no? Para tomar ciertas decisiones respecto de cómo apoyar y ayudar a la persona que está siendo vulnerada o la propia persona, ¿no? Requiere determinadas certezas o respuestas para tomar ciertas decisiones en relación a sí misma o a sí mismo. Ahora, ¿cuándo sugerir o indicar procesos de tratamiento? No todas las personas requieren tratamiento después de un periodo de crisis, ¿ya? Y eso hay que integrarlo bien, porque nosotros podemos tener la idea que todas las personas requiere o amerita terapia, y eso no es así, no funciona de esa manera. ¿En qué tenemos que pensar? Primero en las características de la persona que tenemos al frente, ¿ya? ¿En qué proceso está y qué es lo que está pidiendo? ¿Qué nos pide? ¿Qué necesita? Pero sí considerar la persistencia de las reacciones psicológicas perturbadoras, ¿no? De la sintomatología después de terminada la crisis. Eh, o también, y esto lo pueden prescribir incluso, pueden decirle a la persona que los síntomas pueden aparecer posteriormente, ¿sí? No necesariamente en el momento de crisis. Es decir, puede que ahora te sientas desorganizado, caótico, confuso, pero puede ser que sintomatología o síntomas o ciertas reacciones afectivas, por ejemplo, emocionales o conductuales, aparezcan un tiempo después. Nosotros sabemos que el estrés postraumático puede generar sintomatología posterior, ¿cierto? Algunos síntomas o volverse un estrés postraumático insidioso, ¿no? E instalarse de una manera. Y esto hay que prescribirlo, hay que explicarle a las personas que es una respuesta normativa del sistema nervioso, ¿ya? Y que puede ocurrir en el momento o que puede ocurrir semanas o días después. Que esta experiencia interfiera en el funcionamiento cotidiano de la persona. Es decir, dejo de realizar funciones mínimas, dormir, alimentarme, ¿no? Perder las ganas, ¿no? Por eso digo, indaguen en la ideación suicida. Dejar de bañarme, no me levanto, pierdo motivación, estoy irritable, por ejemplo, y tengo dificultades con mi familia, con mi pareja, no quiero ir al trabajo, no quiero ir a estudiar, no me quiero juntar con los amigos. Eso es que este malestar, esta sintomatología ha afectado mi funcionamiento cotidiano. La persona además, y esto hay que preguntarlo, ¿no? No es que la persona necesariamente lo vaya a señalar espontáneamente. Activamente debemos preguntar si se ha sentido incómoda o incómodo con sus pensamientos, ¿sí? Si esto le ha generado malestar, si se da cuenta que hay un pensamiento que queda dando vueltas, ¿no? Es decir, estamos buscando pensamientos rumiantes, si ha tenido pensamientos en tropel, ¿no? Esta cosa que no puede manejar la cantidad de pensamientos que aparecen, que no lo deja pensar, que no lo deja reflexionar, porque lo que nosotros sabemos es que en periodo de crisis la neocorteza está en un funcionamiento más bajo. Por lo tanto, la capacidad reflexiva, los pensamientos, el aprendizaje van a estar afectados. Esto ha implicado que te sientas incómodo, incómoda con ciertas emociones, emociones que desconocías, por ejemplo. No logras reconocer pena, rabia, en el entendido que hoy sabemos que las emociones son complejas, ¿no? Son mixtas, no es solo rabia, solo pena, solo vergüenza, ¿no? Hay una mezcla enorme de emocionalidades, ¿no? Perplejidad, buscar si hay emociones que la persona no logra reconocer, le han afectado, le implican malestar psicológico o conductas. Las personas pueden referir esto, ¿no? Qué bueno que me preguntaste porque me he dado cuenta que ahora
no logro hacer ciertas cosas o me he vuelto torpe. ¿Sí? Recuerden que el cerebro se desajusta ante la crisis. Me he puesto torpe, se me caen las cosas, me da miedo manejar, eh, me he caído. ¿Sí? Es como que la persona pierde el ajuste y la sincronía, la sintonía entre lo cognitivo, lo relacional, lo afectivo, ¿no? El cuerpo, el cuerpo manifiesta cierta sintomatología también. Por lo tanto, no hay que tener susto a preguntar cosas como esa. ¿Sí? Y si se siente además desbordada, desbordada por la emocionalidad, es como que me siento inundada de susto, de miedo. La otra vez una paciente me decía, me siento inundada por el terror, me subo a la micro o a la locomoción colectiva y siento que me van a matar, siento que me van a asaltar, siento que voy a morir, ¿no? Y no había podido reconocerlo, ¿no? Sino que fue necesario hacer esta pregunta, ¿no? Como indagar con la persona, porque son cosas que la persona no necesariamente reconoce o tiene disponible, o no tiene la educación emocional, el desarrollo emocional y afectivo para reconocer en forma libre y espontánea esto que nosotros estamos buscando, ¿no? ¿Qué habilidades tenemos que tener? No todos tenemos habilidades para intervenir en crisis ni trabajar en estas áreas, ¿no? Eso es una realidad. Por lo tanto, es importante desarrollar estas habilidades. No necesariamente nacemos o se nos da fácil. Tenemos que desarrollarlas. Los que estamos en el primer apoyo psicológico deben ser personas que cumplan con algunos de estos requisitos. Primero, tener una preparación básica mínima en atención de personas en crisis, que es algo de lo que ustedes están haciendo hoy. ¿Sí? Entender en qué situación está esta persona, psíquicamente, relacionalmente, contextualmente, institucionalmente, socialmente, dónde está instalada. Tener una buena resistencia psicológica y capacidad para trabajar en situaciones de crisis. El sintonizar con el otro no significa que yo voy a entrar en un estado mental de crisis. ¿Ok? Yo tengo que tener claro que estoy trabajando con personas, voy a remarcar lo que dije insistentemente, con personas que están desorganizadas y en situación de confusión. Si yo personalmente me encuentro en una situación crítica, desorganizada, sin capacidad, sin formación, no soy la persona indicada para sostener la intervención con una persona que está en esta situación crítica, menos si está en un proceso post-develación. Poseer una buena dosis de sentido común, ¿no? Es una persona que está en una situación de crisis. ¿Soy yo la persona disponible? ¿Tengo la disposición para esto? Poseer una profunda capacidad de empatía en todo lo que la empatía significa: disponibilidad emocional, sintonía emocional, comprensión, ¿sí? Y habilidades en el establecimiento de relaciones interpersonales. Si soy una persona que me cuesta establecer contacto, que me cuestan las relaciones interpersonales, que tengo ciertas dificultades, por supuesto que no me voy a exponer, por un cuidado propio, a sostener personas que están en situación de crisis. ¿Ya? Debo poseer además disposición a la escucha activa. Si no estoy en ese estado mental, no tengo la capacidad de ayuda, no tengo la capacidad de apoyo. Le puedo pedir a otro compañero, le puedo pedir a otra compañera, ¿no? Pero yo tengo que estar en una disposición de escucha activa, que implica un esfuerzo importante, ¿sí?, por incorporar en la propia subjetividad lo que el otro está diciendo, lo que el otro está viviendo, lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está expresando. Poseer algún grado de influencia o autoridad explícita o implícita sobre él o los afectados. Tengo que estar en un lugar de poder, pero un lugar de poder que está al servicio del otro. Yo de esto sí sé. Sí sé que esto es un delito, que hay un bien jurídico comprometido, que la persona acaba de develar, lo que le ha costado develar, que esto es un delito que requiere, en el caso de niños, niñas y adolescentes, ser denunciado, ¿sí? Y que la persona mayor de edad tiene la libertad de hacerlo.
Estas son cosas que las personas les van a preguntar. Siempre. ¿Me voy a recuperar? ¿Tengo que denunciar? ¿Qué significa denunciar? ¿Voy a quedar traumatizado para toda la vida? ¿Esto fue un delito sexual? ¿Consentí o no consentí? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué lloro todo el día? ¿No? Debo tener el conocimiento, la autoridad que me permite, la disciplina en la que me he formado, ¿cierto? Y el mínimo conocimiento de lo que estamos hablando para yo sostener responsablemente a alguien que está en una situación como esta. Si no tengo las habilidades, si no tengo el consentimiento, yo puedo decir responsablemente, no soy la persona para ayudarte en este momento, pero no dudes que te voy a derivar donde corresponde. ¿Sí? Estar presente en el momento inmediatamente posterior a ocurrido el evento traumático, esto sí es posible, ¿no? Porque lo que nosotros estamos esperando es que justamente la persona pida ayuda cuando esto ha ocurrido y ha podido develarlo. Todos y todas nosotras tengo la certeza profunda que lo que esperamos es que cuando una persona vivió esta experiencia, devele inmediatamente. Yo sé que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Pero no es lo que ocurre. No es la realidad. Como yo les decía, quizás más del 70% devela tardíamente por las razones que ya revisamos, ¿no? Eh, pero, y siempre digo esto, si una persona te develó a ti o una persona te pidió ayuda a ti, es porque hiciste algo muy bien que le permitió confiar nuevamente o sabes hacer muy bien tu trabajo. ¿Ya? Y en eso hay que ser bien responsable, en términos de formación, capacidad, disponibilidad y actualización de conocimiento. Por eso les decía al principio, les agradezco a los 436 personas que están acá, que se hayan dado el espacio y el trabajo de estar una hora para aprender algo de esto. Porque, insisto, este trabajo y este conocimiento puede ayudar a una persona a llegar al lugar que amerita, al que tiene derecho. ¿Ya? Eh, por lo tanto, los tipos de intervención van a tener estos momentos, ¿no? Que es la intervención en crisis y la protección. Sabemos que la intervención, ya lo dijimos, se funda sobre la protección de la víctima. Lo que a nosotros nos interesa desde muchos lugares es detener el abuso, detener la violencia. ¿Ya? Después veremos la psicoterapia, ¿no? Si esta persona necesita, no sé, cognitivo-conductual, relacional, MDR, DBT, desde el lugar en que estemos. Ya lo vamos a ver, pero lo primero es la protección. No puedo generar intervención psicoterapéutica si mi paciente o la persona que está al frente no está protegida. Insisto, nos guste a los clínicos o no. Y esta es una postura que he sostenido durante los 26 años que llevo trabajando con víctimas de violencia sexual. Si la persona no está protegida, la psicoterapia cae en el vacío. ¿Ya? Esto es muy, muy relevante. No hay intervención psicoterapéutica sin detención de la relación abusiva. ¿Ok? Aspectos importantes de la relación terapéutica que vamos a tener con la persona. Ya sé que son las 9:04, pero me voy a tomar el tiempo. Importante que todos sepan que la intervención psicoterapéutica siempre va a estar enmarcada en el buen trato y en la protección, porque el proceso relacional abusivo es una relación de abuso donde hay una jerarquía de dominio, donde se ha utilizado el poder, se ha cosificado e invisibilizado a la víctima, ya ha existido la dinámica del silenciamiento. Nosotros desde los lugares del terapeuta clínico especializado en violencia y particularmente en la violencia sexual, aboga siempre y está sostenida su intervención en una relación de buen trato, porque nuestra jerarquía es protectora, porque el poder que tenemos a propósito de nuestro conocimiento está al servicio del bienestar de la víctima, porque reconocemos a la víctima como un sujeto,
un ser humano, una persona legítima, digna y que requiere de nuestro reconocimiento absoluto como tal. Y tenemos además la apertura y la receptividad a escuchar la voz de esa persona y legitimizar sus vivencias. Aquí no estamos para dar credibilidad o no, no es nuestro trabajo. ¿Ya? Eh, Nosotros no reparamos a la víctima, nosotros no pensamos en una persona que está rota, no es un auto que vamos a reparar, no es una cosa, esa persona ya vivió la sensación de ser una cosa, nosotros no vamos a marcar ni estigmatizar, eh, la reparación cosifica porque otro arregla, porque lo que estamos haciendo es ayudar a esa persona a superar las consecuencias de un acto de violencia. Eso es lo que estamos haciendo, acompañar en la superación. No estamos reparando, no reparamos la persona, reparamos consecuencias. Pensemos en la superación porque por eso puse un bosque como por un camino. Yo siempre hablo del camino, de la ruta, porque es otorgar un nuevo significado a la experiencia, no como un núcleo central de la historia vital. La persona no es solo ser víctima de violencia sexual, es una persona que ha tenido muchas experiencias, ¿no? Considerar a la persona activamente en la elaboración, en la integración de su propia experiencia, ¿sí? Es una experiencia negativa, entre otras, la vamos a ayudar a entender en la dinámica abusiva que estuvo inserta, la vamos a ayudar a superar, vamos a apoyar en la superación de las secuelas de la violencia sexual en un proceso continuo. ¿Sí? Es un proceso que se sostiene durante mucho tiempo o el tiempo que la persona requiera. ¿Ok? Y esa persona puede ir y volver, puede detener su proceso y volver. No somos nosotros quienes vamos a obligar a las personas a sostener un proceso terapéutico, sobre todo si son personas adultas. Así que muchas gracias por haber estado esta hora escuchándome y entiendo, Marí, que podemos contestar 3 preguntitas. Sí, vamos a Ok, contestar 3 preguntitas para las 3 primeras personas que levanten la mano, así que veo que está Yesenia, Andrea y Nicolás, así que vamos en orden y empezamos con Yesenia. ok. Hola, ¿me escuchan? Hola Yesenia, sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Hola, primero, igual muchas gracias. Estuvo muy, muy bueno. Literal, anoté como 3 o 4 planas de Word de toda la información. Así ¿Ya? que de verdad, muy bueno el seminario. Me Tenía alegro. una duda. Yo trabajé, o sea, estuve haciendo mi práctica hace poquito, la terminé hace muy poco, en el Centro de la Mujer. Ok. eh, entonces, me pasaba mucho de que, bueno, aquí el sistema chileno sobre todo, nos dan fichas que debemos aplicarle a las usuarias y al momento de aplicar estas Ujú. fichas, las preguntas, o sea, yo le decía a mi tutor, a mi supervisor, yo le decía, las preguntas son súper violentas, me refiero a que eran como muy toscas, muy bruscas y no estaban Ajá. como bien formuladas ni adecuadas como a la situación en la que se encontraba cada usuaria. Obviamente yo entiendo que ellos dan un prototipo como tal, pero igual las preguntas eran súper toscas, era así como, ¿y tienes ideación suicida? ¿Y sufriste de abuso sexual infantil? Era como muy directo, Claro. muy... Y yo Sí. transformaba las preguntas, pero ¿hay alguna forma, por ejemplo, la que más siempre me costó fue el de abuso sexual infantil? Porque de hecho, gran parte de Ok. las usuarias también me decían que claro que sí, pero me costaba mucho hacer la pregunta o transformar la pregunta que estaba hecha ahí porque claro, como muchas mujeres que sufrían violencia sexual, eh, lo tenían normalizado por abusos sexuales desde la niñez. Ujú. Entonces, no visualizaban la violencia como tal. Por ejemplo, había una pregunta que las mujeres no entendían normalmente que era violencia, que era, ¿te sentías obligada a tener sexo para evitar problemas? Yo creo que el 90% de las mujeres me decía que sí.
Claro. Entonces, ¿cómo hago las preguntas? ¿Cómo formulo preguntas? Siendo que el sistema me entrega preguntas como demasiado toscas, demasiado bruscas. Sí. Es que yo creo, Yesenia, yo creo que en el contexto que estuviste, hiciste lo mejor que pudiste. Yo creo que todos hacemos algo de eso en los contextos institucionalizados. Eh, Hacemos lo mejor que podemos. Y creo que la estrategia que usaste estuvo perfecta, porque yo puedo decir, mira, lo que te voy a preguntar puede ser doloroso, puede ser complejo, puedo incluso pasarte a llevar, pero necesito hacerlo para poder ayudarte, ¿no? Es como también acompañar en el tránsito de lo que es escuchar una pregunta como esa. O sea, dado que no puedes escapar del contexto de la ficha, de llenar el registro, el sistema, lo que fuera, acompañar a esa persona y validar, reconocer que puede ser una pregunta violenta. Mm, ¿Me entiendes? yo, Entonces creo que lo que hiciste claro, estuvo muy bien. Estuvo claro, muy yo creo que bien. eso fue lo que Y me faltó, como el decir que podía ser como algo más violento, pero que era necesario preguntar. pero que es necesario preguntarlo y que tú la vas a acompañar en eso y que reconoces que es violento. Perfecto. Está Muchas perfecto. gracias. No, gracias a ti. Andrea, hola. ¿Me escuchas? Ahí sí. Sí, sí, ahí sí. Hola Andrea, Hola, ¿cómo buenas estás? noches. Excelente su ponencia. Ay, no te Voy escuché. motivadísima. Perdona. ¿Me Espérate que no te escucha? escucho. Dame un segundo. Me voy a sacar los audífonos, ¿ya? Me ¿Ya? voy a sacar los audífonos para escucharte mejor, porque te voy a escuchar en el computador. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Ahí sí, ya. ¿Me escucha? Dale. Ya. Bueno, felicitaciones, excelente ponencia, muy motivada para el curso. Mi pregunta se circunscribe, obviamente, en el contexto de violencia sexual, también violencia, obviamente, de género. Yo trabajo en contexto con víctimas de ESNA y la verdad es que Perfecto. revisando sus trayectorias, indudablemente a la sumatoria de experiencias adversas en la infancia o en sus trayectorias, eh, está, yo diría, en un altísimo porcentaje presente el abuso sexual infantil y luego en este mismo contexto de ESNA, estas relaciones con explotadores o abusadores. Y Claro, una situación ahí muy compleja de abordar porque llegan básicamente como en un contexto que es pseudo proteccional porque, exacto. porque raya o está en el umbral de lo penal. Entonces, la develación es muy, muy difícil y tiende a la revictimización, ¿ya? Entonces, nos enfrentamos con ese escenario. Y mi pregunta va desde el punto de vista teórico, desde la práctica, con el trabajo que usted ha hecho durante tantos años, ¿cuál sería o cuáles serían como las mejores estrategias para acercarnos a estas víctimas, puesto que es un fenómeno también muy encubierto, muy tabú Sí, aún, y que tiene distintas formas de manifestarse, tanto en lo urbano, en lo rural, en los contextos socioculturales diversos. Entonces, hay aparte de sí, que se generan otras problemáticas como consumo, adicciones, etcétera. Entonces, claro, ¿qué claro. recomendaciones, a grosso modo, usted podría darnos como equipo, pensando en que no se aperturan, en que no adhieren? Muy buena tu pregunta, Andrea.
Muy buena, porque primero decirte que encuentro admirable el trabajo en ESNA, muy desafiante, Mm, porque ustedes trabajan con una particularidad que es difícil de sostener, porque en el tratamiento de la víctima de violencia sexual uno de los primeros objetivos es que la persona se reconozca como víctima. mm, Y justamente en el espacio de trabajo de ustedes, eso es algo que puede ocurrir mucho tiempo después, si es que ocurre, mm, ¿sí? Entonces, mi recomendación, quizá desconociendo el trabajo que ustedes hacen efectivamente, desconozco el modelo, cómo se las han mm, ingeniado, cómo lo han hecho, eh, a veces siento, desde el conocimiento que tengo de las víctimas de violencia sexual, que nos pasa, Andrea, que a veces nos confundimos, porque el fenómeno es así, de que tenemos que intervenir necesariamente en la violencia sexual. Ojo. Y a veces el camino, mi querida colega, sale desde otro lugar. perfecto. ¿Ok? Ujú, Entonces, quizás algo de lo que te digo puede aliviarte en términos de cuál es el objetivo entonces que tengo con esta mujer, porque algo de lo que mm, tú dices es que desertan. Entonces pareciera que lo que tengo que generar es justamente un vínculo, vuelvo sobre eso, donde ella se transforma en un sujeto y no en un objeto, que no es algo que tú vayas a verbalizar necesariamente, sino que ella es un sujeto para ti. Ella es digna de lo que está, de lo que le están ofreciendo. Ella es importante. eh, Tú estás disponible, ¿no? Y luego quizás tú vas a poder lograr incorporar otros aspectos. Y a veces, Andrea, hay que hacer un trabajo de la persona del terapeuta respecto de cuáles son mis prioridades terapéuticas. mm. Y no necesariamente la violencia sexual, mi querida. Y lo otro que te quiero decir para todos, y esto es algo que les prometo que algún día voy a escribir porque no lo he hecho y la gente que me conoce sabe, eh, la revictimización es cuando una persona, yo sé que en el sistema lo usan como eh, maltratar, pero la revictimización es que la persona vuelva a ser víctima de un delito. Y nosotros como profesionales no revictimizamos. Lo que sí podemos hacer es retraumatizar. ¿Sí? Nosotros no vamos a revictimizar a alguien. Jamás vamos a Perfecto. cometer un delito en contra de un paciente o un Mm, usuario o como le llamemos, ¿no? Es importante hacer esa distinción porque nosotros estamos trabajando con trauma. El sistema judicial trabaja con el delito. Nosotros mm, trabajamos con mm. trauma. Y lo que podemos ejercer es victimización secundaria. Y la victimización secundaria retraumatiza. Perfecto. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pero mis felicitaciones por tu trabajo, Andrea. Es Todo muy bien. reciente, así que Ok, estamos en eso. Muchas dale. gracias. Gracias a ti. Nicolás es el que sigue, ¿no? Sí, Hola, ¿se Hola, escucha? Nicolás. Sí, ¿me escuchas tú a mí? Sí, hola Paula. Ya. Hola, ¿cómo Nicolás por estás? acá. Consulta, se tocó el tema en las dos preguntas que ya pasaron, que Ajá. volviendo al tema del sistema público, que en sí está colapsado. Bueno, yo trabajo en el sistema público también, más Ok, específico en el departamento de niñez de una municipalidad, en un ok, programa municipal. ok, Eh, Dentro de la función, aparte de escuchar el relato de la violencia ejercida, tenemos que hacer la intervención, pero también derivar. ok, Entonces, como el sistema está tan colapsado, como las listas de espera generalmente son de 6 meses a un año, ¿qué se hace en ese tiempo de espera? Porque igual nosotros
en el trabajo hablamos sobre la sobrevictimización, la sobreintervención. Más que nada, no es una pregunta, es una recomendación de qué se puede hacer en el lapso de ese tiempo. Sí, créeme que no eres el único que ha hecho esa pregunta, porque obviamente, dadas las características del sistema, muchas veces las personas quedan como en este limbo, ¿no? Entre como el primer Ujú. apoyo y cuando efectivamente llegan a un lugar especializado, ¿no? Llámese PRM, Centro de la Mujer, lo que fuera, ¿no? Pero quedan como en este limbo donde uno dice, pucha, ¿será una sobreintervención? Pero a propósito de lo que hemos estado hablando ahora, lo que tú sí puedes hacer siempre, Nicolás, es sostener, ¿sí? Y acompañar a la persona sin necesariamente hacer intervenciones en relación a aspectos más traumáticos, ¿ya? Ujú. Porque también existe esta idea que tenemos que abordar la violencia sexual, tenemos que hablar de la violencia física, tenemos que me reporte el maltrato, que me cuente, y no es necesariamente lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros estamos haciendo es restituir un vínculo que acompaña y que protege. Y eso te abre Claro, una posibilidad infinita de hacer cosas. perfecto. Juguemos, háblame de las series que estás viendo, cómo es tu familia, en qué estás, qué te gusta la música, ¿me No, entiendes? perfecto. No necesariamente estás obligado a incorporar o intervenir en aspectos específicos que van a ser tratados en otro contexto, porque eso sí significaría una sobreintervención. Por Claro. ejemplo, te voy a dar un ejemplo X. Supongamos que tú estás en el programa en la MUNI y tu tarea es orientar y derivar y se te ocurrió pasar la persona bajo la lluvia. No lo hagas. Ya, No lo hagas porque a menos que esa persona bajo la lluvia tú la entregues como un contenido para el profesional que viene y el claro. otro colega no vaya a pasar la misma prueba, ¿me entiendes? Como, pero puedes acompañar a un ser humano desde tu disciplina y tu disposición un buen rato y ponerle Ujú. objetivos bajitos, que vaya, que confíe en el sistema, que hay profesionales que escuchan, que hay profesionales que están disponibles, que saben lo que hacen. Y no necesariamente tienes que hablar de las experiencias vulneradoras. ¿Sí? Ay, Nicolás se desconectó, Ahí sí, parece. ahí sí, ahí sí. Ay, Sí, pero me ¿me quedó, escuchaste? ¿Me sí, todo cachaste? clarísimo. Sí, Ya. todo clarísimo. Muchísimas gracias. Así que tranquilo, tranquilo porque estás haciendo bien la pega. Muchas gracias, muchas Va gracias. todo bien. Ok, gracias a ustedes. Ya, Marí, ya son las 9:23. Y si me Bueno, paso, me reta. no se Oye, preocupe. Bueno, en ese caso muchas quedaría. gracias a todos y todas. Un gusto, como siempre. Ya. Antes de que se retire, ¿le gustaría decir algunas palabras finales para dejar invitadas a las personas al curso? Sí, obviamente. En 3 días abordamos con mayor tranquilidad muchas otras cosas, ¿no? Como podemos profundizar, podemos conversar, entregar más elementos técnicos, eh, porque los profesionales que trabajamos en el área sabemos que no en todos los pregrados hemos tenido la oportunidad de abordar estas temáticas que son súper importantes porque la gran mayoría de ustedes que ya están trabajando o haciendo sus prácticas saben que la prevalencia de la violencia sexual es enorme. Y muchas veces esta desorganización y este caos que traen las personas nos impacta porque nosotros también nos atemorizamos, porque pensamos que no sabemos qué hacer. Y creo que cualquier formación, y sobre todo esta que nos da un buen rato, es una tremenda oportunidad. Eso, Marín. Así que los espero y las espero.